Hay, a ver, está dividido, por supuesto. Yo soy de los que cree que gratis no puede ser, y que ahí cuando yo veo a las afueras del Congreso o en las gradas a las mamás que cuentan sus historias, sus dramas, sus tragedias personales, hijos a los que se los ha matado, hijos de a lo mejor 16, 17, 18 años que se los mató uno de 15. Bueno, un desastre. No pueden volver a la casa. Además vuelven a entornos violentos, porque la mayoría vienen de esa situación. Es indudable eso, Débora, porque lo peor que se puede hacer por los chicos es dejar la situación como está. ¿Por qué? Porque hoy en día matan, roban a los 14, a los 15, a los 10, y vuelven a la casa, vuelven al lugar donde están, vuelven a delinquir, vuelven a drogarse, vuelven a estar en un ambiente que realmente no es el adecuado para que ellos puedan volver a reinsertarse. Entonces, como primera medida, esto de cambiar la edad de imputabilidad, lejos de ser una medida que vaya en contra de la juventud, es una medida que los beneficia, como primera medida. Es que muchas veces terminan muertos o por la bala policial o por un enfrentamiento. Tal cual. Y segundo, mucha gente, inclusive los que condenan esto, creen que es cárcel para los menores. Y no es así, porque la cárcel es un último reducto al que se puede llegar si no hay otras sanciones que lo pueden llegar a reinsertar. O sea, no van a ir a una cárcel común. Se no supone van a que una no. Y aparte cárcel tengo común. entendido No. que obviamente es la pena hasta 15 años, pero por los delitos más graves. Estamos hablando de abuso sexual agravado, abuso sexual, homicidio agravado. Es decir, no son las penas que van entre 3 y 10 años de prisión, en donde ahí hay otras situaciones distintas como tobillera, como obviamente resarcimiento a la víctima y demás. Cambia completamente, que Sí. es lo que la gente tiene que entender y es importante. El problema es que las medidas de seguridad que da el juez es en centros que hoy presupuestariamente están destruidos. Son un desastre. Hoy son Entonces, un posgrado Pablo Nogués, delincuente. En este canal Hoy mostraron sí. cómo se acuchillaban entre dos pibes, se faqueaban. Y a ver, entonces ese es el problema. ¿Cómo los corres de eso? ¿Cómo los corres del consumo de droga? Que en un penal lo tenés, obviamente. En fuero juvenil es distinto, pero hoy el problema es provincia de Buenos Aires, estamos de acuerdo, porque Sí. los menores, en este momento, los índices más altos dan en provincia de Buenos Aires y ya el departamento judicial está roto. O sea, las fiscalías hoy en provincia de Buenos Aires tienen sueldos magros, se están renunciando, nadie hace la carrera judicial, los jueces ganan muy mal, los fiscales también, ni hablar los empleados. Y el departamento judicial está sobrepasado, entonces vos le agregás un rango etario a esto y es muy complicada la situación. Sí, por eso creo que la clave es lo presupuestario. Si es poco, si no alcanza, no lo sé. Débora, pero, a ver, la rehabilitación es para la sociedad. O sea, yo no estoy pensando, estoy de acuerdo con vos, que escuchás algunos discursos y Sí, es una vergüenza. bueno. Porque no estamos hablando de eso. El problema es el menor ese, cuando vuelve a la calle, que no lo resociabilizaste, ¿en qué condiciones vuelve a la que sociedad no haya, para matar a otra persona? que no haya hecho un posgrado de delincuencia en estos centros de detención para menores. Exacto. Hablando de la ideologización o de los que se dice cualquier cosa, escuchen, me gustaría compartir lo que dijo Juan Grabois a propósito de este tema. Que la baja la pueden hacer los 0 años, no es un problema de baja o no baja, es una falsa dicotomía esa. El problema es cómo abordar la criminalidad niños, niñas y adolescentes. Y el abordaje tiene que ser, primero hay una situación previa, que es la situación de salud mental y consumos. Cuando vos tenés un pibe perdido por el Paco, el Estado tiene que poder tener las herramientas para tenerlo en un centro de internación. Hoy eso no existe. Y ellos lo dicen, pero no pusieron la ley de salud mental en extraordinarias. ¿Por qué? Porque no les importa resolver el problema, porque son unos mentirosos, porque engañan a la gente, porque nosotros presentamos proyectos. De hecho, uno de los proyectos que presentamos, porque también hay que tener sentido común con esto. Acá iba a entrar un personero del narcotráfico como experto. Hay una personera del narcotráfico como diputada que es Villaverde. Villaverde que cuando Patricia Bullrich era la ministra todopoderosa del Ministerio de Trabajo y quiso pasar la ley Banelco con cometas, como probablemente hayan hecho ahora, esa señora, Villaverde, estaba con 1 kilo de merca detenida. Nosotros presentamos un proyecto para que haya un narcotest, lo que tradicionalmente se dice rinoscopía, para todos los diputados, para todos los senadores, para todos los jefes policiales, para todos los jerarcas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, porque la serpiente hay que cortarla por la cabeza. ¿Por qué no se animan a hacer un narcotest?
Bueno, la verdad que no sé qué tiene que ver, a ver, todo bien con que José Luis Espert no sea candidato, todo bien con investigar a de la provincia Villaverde. de Buenos Aires, son ellos los culpables de 16 años de gobierno. Sí, mataron no la educación, mataron todo. No es cierto Sí, lo que dice Grabois, no es cierto lo que dice Grabois, Sin duda. porque precisamente, ocuparse de los menores es con una ley, no con una ley de salud mental, porque de estos ninguno está loco ni Aparte, perdón, ni- la ley de salud mental, que tanto se pregona para cambiar, fue la que el kirchnerismo sigue sosteniendo, que vos no podés contra la voluntad a nadie internarlo. Exactamente, O sea, es son así. ellos los que sostienen Otra esta- barbaridad Por ende, jurídica. Otra barbaridad. Por ende, lo que están diciendo, lo están diciendo falsamente a propósito, sabiendo que no tienen razón, y por eso se explaya en situaciones que no tienen nada que ver con el tema que estaban tratando. Por eso empezaron a hablar del rinotest. Pero lo que hay que analizar es que primero se dicta la ley. Si la ley obviamente queda vacía de presupuesto, queda vacía de programas, porque acá viene la segunda parte. Si la cárcel no es el único tema que hay que mirar, y la cárcel es lo último, tiene que haber programas de los menores que tengan que cumplir, no solo reparación, sino que tengan que cumplir tareas comunitarias, tareas de reparación del delito con la gente, y que les indique a ellos que cometer un delito no es una cosa graciosa, no es algo impune. Y no es gratis. Que existe, que no es gratis, que existe, no existe impunidad, que van a ser punibles. Y además, nosotros tenemos otro aspecto hoy que analizar, que es las bandas, fíjense a dónde se llegó. Las bandas se considera que agravan los delitos cuando son 3 personas los que lo cometen. Ahora, ¿a dónde llegaba la jurisprudencia? Que si esa banda estaba con 2 mayores y un menor, no era banda, porque era inimputable. Claro, entonces, bueno, pero es se un llegaba agravante. a esos extremos. Reclutan menores. Quiero compartir otro testimonio, porque así como escuchábamos a Grabois, desde la coalición cívica, algunas voces que me sorprendieron muchísimo, como la de Mónica Frade, argumentaron esto. Con muchas víctimas de hechos que cometieron menores, y por supuesto que me duele terriblemente, y acompaño a esas víctimas, pero acompaño a todas las víctimas. Lo que no voy a hacer es apoyar una ley de un segmento de la sociedad que busca defenderse de los menores. Esto para mí es una cosa insólita. Dice, yo voy a defender a las víctimas, pero a todas las víctimas. No sé si es que yo interpreto correctamente, si se está refiriendo que víctimas también son los menores que delinquen. A eso iba, porque son sí. víctimas de un sector de la sociedad. Mire, yo le diría a Mónica Frade que víctima hay una sola. Víctima es la que muere en manos de la bala de un delincuente. Víctima es la que muere como consecuencia del accionar violento de alguien que va a cometer un delito. No hay 2 víctimas. Y además hay que decirle a la diputada Frade que cuando dice que un sector de la sociedad, que entiendo yo, ella quiere poner quizá en los sectores más acomodados, como si los sectores medios o medios altos quisieran ir por los menores que delinquen o protegerse de los menores. No. Protegerse de los delincuentes, Y otra cosa, tenga perdón. la edad que tenga. Entonces, la verdad que este tipo de discursos para mí es inaceptable. Yo no entiendo cuál es la matriz ideológica que mueve a esta gente para no entender que víctima hay una sola. Víctima hay una sola, Y no hay además 2. como si, a ver, la inseguridad le pega a los barrios, y mucho, porque el tipo que se va a trabajar a las 5 de la mañana, que sale a tomarse un colectivo, es víctima también Claro. de todos estos menores. Entonces no lo podés clasificar porque no... A ver, es imposible. Víctimas somos todos Sin y hay duda. que ponerle un freno. El tema es cuidarnos de acá a 4, 5 años, 7 años, que esos menores no vuelvan a delinquir, Sí. porque realmente son escuelas de gladiadores, las cárceles y los centros de menores. Y hay Les pido tema, un pero- segundito, un segundito nada más, porque quiero compartir con ustedes, y Jenny tiene mucha información al respecto, lo que acaba de decir la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en relación con los detenidos después de los disturbios violentos de ayer. Exactamente, Débora, y tiene que ver con justamente lo que sucedía y los detenidos que hubo. 40 en total fueron cada uno de ellos, de los cuales 20 de la policía de la ciudad,
11 son los que quedan detenidos, los restantes ya fueron liberados. Y después están los por parte de la Policía Federal y Gendarmería. ¿Qué hizo Monteoliva? Si te parece, lo escuchamos y vemos qué justamente grababa en este video. ¿Por qué? Porque empezaron a identificar a cada uno de los agresores, los que armaban esas bombas Molotov. Bueno, fíjate lo que decía. Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina. Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan. Bueno, impresionante, ¿no? Yo acá me queda una duda, Jenny, y aprovechamos que tenemos los dos abogados penalistas también. Por supuesto que rige siempre la presunción de inocencia, a pesar de la flagrancia, no sé, ahí me van a contar ustedes, pero el Ministerio de Seguridad está dando los rostros. Pero y los nombres y los apellidos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los jueces muchas veces actúan ideológicamente. Entonces, en vez de aplicar la ley realmente pensando en la sociedad, pensando en las víctimas de todo esto, tienen una indulgencia hacia los delincuentes. Esto es el mal llamado garantismo. Ahora, pero ¿podrían estos que están siendo mostrados por el Ministerio con cara, nombre, apellido, bueno, de alguna manera decir que se sienten vulnerados en algún derecho? No, van a si están en flagrancia. Intentará alguna nulidad con respecto a que salieron, pero salieron en todos los medios. Pero claro, ellos ya salieron en todos los medios, estaban a cara descubierta. ¿Sabes qué? No entiendo, Débora, por qué a todos. Porque tenés los dos agravantes, tenés el 184, tenés daños agravados y resistencia a la autoridad agravada, ya por la presencia de 2 o 3 o más personas. Entonces yo pregunto, ¿por qué no los dejan a todos imputados con los pisos? Porque el piso del daño agravado ya va de 6 meses a 4 años. Y el piso de la resistencia a la autoridad, cuando es contra un funcionario policial, es agravado y tenés de 3 meses a 2 años. Bueno, pará. Entonces ahí tenés un concurso real. Pero vos te das cuenta que es de 3 meses a 2 años tirarle una piedra a un policía, arrojarle una bomba molotov, tirarle un macetazo por la cabeza. Hay que reformar. Es gratis. Ahora, pero hay que reformar van a la ley. tratar la reforma del código. El código está por cumplir. Ahora, una pregunta. Años. Ayer hablábamos de la posibilidad de esto sea una tentativa de homicidio por el hecho de que le tire una bomba molotov en la cabeza a un efectivo policial, porque lo vimos al aire. Sí. ¿Está esa posibilidad? Está esa posibilidad, por supuesto que pero tiene los jueces que ser no así. quieren aplicarlo. Si los jueces tienen una actitud indulgente, se olvidan de algo, todos los jueces, o muchos de ellos lamentablemente, que la sociedad necesita saber que el delito se paga, que el delito no puede quedar impune. Entonces, la puerta giratoria, y esto es un llamado que hay que hacer inclusive para la buena aplicación de la ley. ¿Por qué? Una de las razones para no dar las excarcelaciones rápidamente es que no se presenten a la justicia. Todas estas gentes no tienen domicilio, después es imposible encontrarlos. Exacto. Y eso no es un argumento para decir lo voy a dejar preso, sí, porque a esta gente no le encuentro nunca. Bueno, más. pero el juez, ¿qué dice? Pienso yo, los tiene detenidos, perfecto. Sí. Dice resistencia a la autoridad o agravada por tirarle a un policía una piedra o lo que sea. Pero si es de 2 meses a 2 años y es excarcelable, ¿lo liberan? No, porque ahí, bien como dice el doctor, vos tenés que aplicar ahí el asegurar el proceso y el juez puede argumentar que una persona para asegurar ese proceso tiene que quedar detenida y en todo caso los pueden morigerar después con un arresto domiciliario, pero vos te tenés, a ver, hay que demostrar que la justicia funciona. Bueno, hasta acá no ha funcionado. No ha funcionado de las marchas violentas que tuvimos entran y salen de vuelta, ¿sabes por qué? Porque quedaron 11 detenidos. Bueno, mira, la semana que viene van a tratar el mismo proyecto en diputados para darle sanción definitiva. Imagínense lo que va a hacer. Por esa razón tiene que aprobarse rápidamente el Código Penal nuevo, la reforma del Código Penal. Porque allí se va a ver que un montón de penas que quedaron absolutamente desactualizadas, por ejemplo, los delitos de corrupción,
que son de los delitos más graves, tienen una pena mínima, tienen una pena menor que muchas veces impide condenarlos a una pena de prisión. Todo eso tiene que cambiar, pero es en manos del Congreso. Un dato me hizo acordar, la celeridad de la justicia. Ayer conocimos de la detención de Claudio Uberti, el famoso ex titular de Locovi durante el gobierno de Néstor Kirchner, que fue condenado por el contrabando grabado, la valija de Antonini Wilson con los $800.000 que venía de Venezuela. Pasaron 19 años. 19 años. Y 19 años después ya la sentencia pasó a no tener actualidad para la gente. Como me acuerdo el caso de Menem, 25 años después, o sea... Bueno, una de las causas contra Menem, el paso del tiempo hizo que cayera, Exactamente. Prescribió por paso del tiempo, creo que se llama, ¿no? Creo no sé que si fue tiene que haber una armas. responsabilidad de los jueces. ¿Por qué? Porque si la tienen los arquitectos, los abogados, los médicos, tienen responsabilidad profesional, ¿por qué los jueces no tienen responsabilidad profesional cuando incumplen la con tienen, lo que hacen? está el jury, pero ¿qué pasa en el jury? Lo que dice el doctor del deber de cuidado pero de cada uno. En los juris de enjuiciamiento a los jueces como Axel López, ¿y qué hacen los jueces? Los exoneran a todos, ¿Y después no? qué hacen? Te renuncian para no quedarse sin la jubilación y se van a la casa. Como Yarvide. Exactamente. Pero además responsabilidad civil. O sea, que puedan ser condenados, porque, por ejemplo, un juez deja en libertad como sucede, pero sin corresponder a una persona que sale y mata a continuación, que tiene 15 entradas anteriores, o sea, que le dieron libertades por dar a troche y moche. ¿Quién es responsable? El juez que le dio la libertad cuando no corresponde. ¿Por qué ese juez no va a ser responsable civilmente de esa muerte? Bueno, el día que alguno lo sea, van a pensar dos veces. Que se van a Yo pensar siempre digo, dos tiene veces. la lapicera muchos manchada con sangre. Lo que pasa es que, muchas veces se convierten en intocable. Una reforma ¿no? grande también con respecto a la elección de los jueces, a la elección de los fiscales. El día que nosotros implementemos el sistema de votación que tiene Estados Unidos con el fiscal general, por ejemplo, y que lo elija la gente, también va a cambiar mucho. Yo no sé, ahí tengo dudas porque cuando fue cuando Cristina Kirchner quería hacer creo que le llamó el proyecto de democratización de la justicia, que el doctor Fait en ese momento se opuso fervientemente y después lo empezaron a denostar llamándolo juez centenario. Quería llevar a los jueces en las boletas electorales. Imagínense cuando Cristina no de esa manera, pero obviamente del otro lado, la forma ahora, después no podemos pedir independencia de los poderes si, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires los intendentes apoyan a los fiscales y a los jueces que van a ser elegidos. Sí, entonces, yo lo que estaba pensando es en relación a Jenny, a todos los detenidos que hay hoy. Que si bien la ministra Monteoliva hace un video con música así como de a ver, de los que habla está en detenidos. Por eso, pero pará, ella le pone la música de tensión, pone un rictus que así como intimidante, pero todo muy bien. Ahora, los jueces, volvemos a lo mismo, con los elementos que tienen y con los antecedentes, porque esto pasó ¿cuántas veces en la Argentina? Desde las toneladas de piedra cuando trataba Macri el tema de la reforma jubilatoria, y siempre es gratis. Entonces la semana que viene, pues yo lo estoy pensando por esto, la semana que viene la misma media sanción de la reforma laboral va a ir a diputados y si ahí se aprueba queda definitivamente aprobada en la Argentina. O sea, imagínense que es más todavía relevante que la sesión de ayer. Si estos tipos quedan libres de acá a la próxima sesión, es como darle carta blanca que vuelvan a hacer lo mismo. Quedó filmado como uno se le va la mecha afuera cuando tira la molotov. Pero estaba prendida esa. Eso da lugar para que el fiscal diga es una tentativa de homicidio, porque en realidad la arrojó, no tuvo el efecto porque la mecha, o sea, ajena a su voluntad, fue esa mecha que sale y no termina explotando en la cabeza del policía. Ay, ¿qué pasó con el policía? ¿Sabes algo del policía? Que hay un policía al que le tiraron desde un balcón un macetero. Sí, le tiraron un macetero. La persona no fue detenida, pero hay que decir, porque todavía no lograron identificarla, pero hay que decir que al policía le dieron el alta. No se me tuvo traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Ese es efectivo policial que quedó más grave de los 9 que sabemos que lamentablemente recibieron heridas, entre ellos 2 subcomisarios de la Policía Federal Argentina.
persona. Repito, o sea, imagínate. Fue dado de alta, pero obviamente... ¿Cómo calificás o tipificás a un tipo o una señora, no sabemos quién fue el delincuente que lo hizo, que agarra un macetero desde la altura, desde un edificio, y se la tira por la cabeza a un policía? Y lo peor es que esa persona va a quedar en libertad si la encuentran inmediatamente, con los mejores argumentos o con los peores argumentos, y la gente, toda la gente va a tener una sensación de que acá puede hacer cualquiera lo que le da la gana. Esto es olvidarse de la víctima, olvidarse de la sociedad. Nunca, nunca la izquierda, lamentablemente, nunca los gobiernos que hemos tenido hasta hace poco se ocuparon de la víctima, se ocuparon solo del victimario. Y hay algo que es, hay que decirlo con todas las letras, el victimario, el que comete el delito, elige serlo. La víctima nunca elige ser víctima. Y otra cosa, si la ley de víctimas no se cumple, a ver, la ley de víctimas la tendrían que haber hecho vinculante a la decisión del fiscal y de la víctima, porque no lo es. O sea, pese a escuchar a la víctima, si el juez quiere darle un beneficio al detenido, lo hace igual, pese a la contra de la fiscalía cuando le corren vista y pese a la contra de la misma víctima. Denme un segundo, pues les decíamos que hoy es una tarde en donde todo pasa a medida que transcurre el programa y estamos recibiendo muchísima información, procesándola y tratando de abarcar todos los temas. Uno de los que ha irrumpido en este momento, en esta tarde, es